Bueno, yo quiero nuevamente invitarles a que meditemos ya en esta larga serie que hemos titulado Alabada a Jehová, a Dios, porque Él es bueno. Amén. Y bueno, hoy quisiera continuar y no quisiera parar de enseñar acerca de cuántas razones hay por las cuales alabar a Dios, hasta que todos aquí podamos alabar a Dios con boca y manos limpias. Amén. En el Salmo capítulo 106, verso 1, vemos esta gran verdad de donde hemos tomado el título de esta serie de enseñanzas, en donde después de una frase de alabanza a Dios, de una exclamación gozosa de alabanza a Dios como es el aleluya, el escritor de este salmo, inspirado por Dios, dice: aleluya, alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque aunque nosotros no hayamos sido buenos, porque no hay quien haga lo bueno antes de convertirse a Dios, ¿verdad? Así dice Dios en su santa palabra, allá en la epístola a los Romanos a través del apóstol Pablo. Aunque ninguno de nosotros haya sido bueno antes de convertirnos a Dios, aunque muchos nos creíamos buenos, ¿verdad? Hasta que vino esa bendita convicción de pecado que nos quitó las vendas y nos mostró tal como Dios nos miraba, y nos vimos malvados, perversos, ingratos y muchas cosas más. Aunque no éramos buenos, hasta que Dios nos hizo buenos en su misericordia. Él sí fue bueno, ¿verdad? Qué bueno es saber eso. Él sí fue bueno. Cuando no éramos buenos, Él sí fue bueno. Y claro, si nos hemos convertido a Él y ahora por su justicia hemos sido buenos o hemos sido hechos buenos, cuánta más razón para que Él siga siendo bueno. Amén. Hemos dicho que el deseo de Dios, su voluntad y aún un mandamiento de Dios es que todo ser humano le alabemos, ya seamos cristianos o no cristianos. Y le alabemos porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador. Pero claro está, hemos estado compartiendo con ustedes, con la ayuda de Dios y su palabra, acerca de esas 14 razones por las cuales toda persona, todo ser humano, cristiano o no, debemos alabar a Dios cada día. 14 razones que el rey y salmista David nos ha estado expresando en el Salmo capítulo 103, y el cual hemos leído una y otra vez, pero también quisiera volverlo a leer para que esto se nos grabara, para que penetrara en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y es por eso que quiero que me acompañen al Salmo capítulo 103, verso 1 al 18, donde leemos: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gracias a Dios, ¿verdad? Por ello. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra formación. Él conoce nuestra condición con nuestra formación, porque Él nos formó. Se acuerda de que somos polvo.
El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. En nuestra enseñanza anterior compartíamos acerca de esa 12ª razón por la cual todo ser humano, cristiano o no cristiano, debe alabar a Dios, y que encontramos en el Salmo capítulo 103, verso 13. Y yo quisiera leerla, y no solo leerla, sino que quisiera continuar hablando un poco más acerca de por qué debemos alabar a Dios. Y debemos alabarlo porque Él es un Padre, y no solamente un Padre, sino es un Padre que se compadece de sus hijos, porque como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como un padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O como dicen algunas versiones, tan compasivo, imagínense, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. O como Adam Clarke escribió allá por 1700, como las compasiones tiernas de un padre hacia sus hijos, así son las compasiones tiernas de Jehová hacia los que le temen. Claro está que cuando hablamos de compasión, de compasiones tiernas, mucha gente dice, y bueno, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso de que alguien sea compasivo conmigo, y además de que sea compasivo con ternura? ¿Por qué? Porque tengo que admitir, y quizás ustedes estén de acuerdo, de que hay millones de personas que hoy viven seguramente con hambre y con sed de afecto, con hambre y con sed de ternura. ¿Por qué razón? Primero, porque fuimos creados por Dios para amar y ser amados. Y aunque las personas estén amando, no están siendo amados. Seres humanos de todas las edades, que no están siendo amados. Seres humanos, varones, hembras, de todos los estratos sociales, que no están siendo amados. Quizás se les esté supliendo de todas sus necesidades básicas, o quizás a muchas personas más allá de sus necesidades básicas. Pero no están recibiendo aquello que las personas anhelan intensamente, como es ese afecto fraternal, ese amor ágape y esa ternura de parte de sus seres queridos, o de parte de sus seres que dicen que les aman. Porque es fácil decir te quiero, es fácil decir te amo. La cuestión es que ese te quiero, ese te amo, no va acompañado de hechos. Y vivimos en medio de personas que, como decíamos en nuestra reunión anterior, no solamente son huérfanos de manera literal porque sus padres han muerto, o son huérfanos en sentido figurado porque sus padres viven con ellos, pero no ejercen esa función de padre porque son indiferentes con sus hijos o con sus hijas, o porque su padre no vive con ellos porque egoístamente se fue de la casa y nunca más volvió. Y no hay esa figura paterna, esa imagen de padre. Pero así como vemos personas a nuestro alrededor, o quizás ustedes mismos que se sientan huérfanos, si no es que son huérfanos en el sentido literal, se sientan huérfanos, vemos también personas grandemente necesitadas de ese amor ágape, de ese afecto fraternal
de ese cariño, de esa ternura, de esa ternura. De modo que cuando hablamos de que las compasiones tiernas de Dios como Padre son para los que le temen, como nunca hemos experimentado ese amor, ese cariño, ese afecto fraternal, esa ternura, nos es difícil entenderlo. No sé si me explico. Quizás es como quererle explicar los colores a una persona que es ciega. Piénsalo. ¿Cómo le explicaríamos los colores a una persona que es ciega? El morado, el violeta o el lila, el rosado, el dorado, el plateado, el rojo. ¿Cómo le explicaríamos? ¿Cómo hacer para hacernos entender con esa persona que es ciega de cómo son estos colores tan maravillosos? Solamente viéndolos, la verdad, podemos llegar a ese conocimiento pleno de cómo son los colores. De igual manera, yo quiero decirles que solamente siendo hijos de Dios podemos experimentar esas compasiones tiernas de Dios. Amén. Y quiero repetirlo, solamente siendo hijos de Dios es que vamos realmente a experimentar esas compasiones tiernas de Dios. Y a partir de entonces, no importa si nadie en esta tierra te ama o te demuestra un afecto, o te da muestras de cariño o de ternura. No importa. ¿Por qué? Porque la fuente de todo el amor, la fuente de toda la tierna compasión es ahora tu Padre. Es ahora tu Padre, y tú eres su hijo y tú eres su hija, y puedes venir delante de la presencia de tu Dios y Padre en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no solamente es tu Dios y Padre, no solamente es un Dios tierno, sino que también es compasivo. Es decir, cuando te ve, es movido a amarte. Pero cuando te ve en necesidad, es movido a actuar. ¿Por qué? Porque siente por ese amor que te tiene como Padre, por ese amor que nos tiene como Padre, a todos aquellos que somos sus hijos y sus hijas, siente un profundo pesar. Siente un profundo pesar. Y es movido a actuar por ese amor y ese profundo pesar a favor de aquella persona necesitada, especialmente sus hijos y sus hijas, que no pueden hacer nada por sí mismos y que no pueden hacer nada por resolver su situación, a menos que alguien les ayude o venga en su auxilio. Y decíamos que a mayor necesidad de sus hijos y sus hijas, mayor es el profundo pesar que Dios experimenta y que lo mueve a actuar por este hijo o por esta hija en grande necesidad. Y que, como decíamos, por cierto, no pueden hacer nada por sí mismos, por sí mismas, ¿verdad? Y no pueden hacer nada para resolver esa situación que les agobia, que les angustia, que les trae tribulación a sus vidas, a menos que Dios les ayude. De modo que, como mirábamos en nuestra enseñanza anterior, la cual yo ruego a los que no pudieron acompañarnos que la soliciten, que así como un padre para con sus hijos, para con los hijos, así como un padre se compadece tiernamente para con los hijos, así Dios se compadece para con aquellos que han estado huérfanos de manera literal o se han sentido huérfanos y nunca han experimentado ese amor, ese afecto fraternal, ese cariño y esa ternura. Ok, si Dios como Padre se compadece de nosotros, se compadece de sus hijos, y esta es la 12ª razón por la cual alabarle. ¿En qué momentos
este Dios como Padre se compadece de sus hijos y de sus hijas. Yo quiero decirles que se compadece en todo tiempo, especialmente en aquellos tiempos en que estamos viviendo una tribulación. ¿Qué es una tribulación? Es algo que nos turba, es algo que nos quita la paz, es algo que nos quita la paz o que viene a nuestras vidas para intentar quitarnos esa paz o quitarnos ese gozo. Esa es una tribulación. Cualquier cosa que a un hijo de Dios le turbe, le quiera quitar la paz y el gozo, vaya, le preocupe, para que me entiendan. Cualquier cosa que a un hijo de Dios le preocupe. Yo quiero decirte que ese hijo de Dios debe de saber, y no solo debe de saber, debe de estar plenamente seguro, debe de estar plenamente segura de que Dios está ahí, y no solo está ahí, de que Dios está viendo, o sea, cuál es su situación, y que Dios está viendo qué es eso que le turba o que intenta quitarle el gozo y la paz, qué es eso que le preocupa, y que Dios siente compasión, es decir, siente un profundo pesar por causa de esto. Dios siente pesar, un profundo pesar, que lo va a mover a actuar en tu favor. El problema aquí es no que Dios no vaya a actuar, porque Él va a actuar. Ya lo dijimos, Él se compadece. El problema es que luego nosotros queremos que actúe en nuestro tiempo, en nuestro momento. ¿Sí me entienden? Es más, hace mucho tiempo llegué a una oficina, ¿verdad?, que sacaban copias y decía ahí, ¿para cuándo quiere su trabajo? Y decía, para ayer, ¿verdad? O sea, urgente. Así estamos nosotros. Queremos decirle, Señor, y queremos que Él actúe para ayer. Inmediatamente. Y ciertamente van a haber momentos en que nos encontramos en tribulación, en algo que nos preocupa o nos turba, en la que el Señor actuará de manera inmediata, créamelo. Y estoy seguro que ya lo ha hecho en la vida de ustedes. Pero hay momentos en que pasan las horas y el Señor no ha actuado. Y el Señor tarda 1 o 2 o 3 horas o 24 horas en actuar. Pero amados, siempre ha actuado, ¿sí o no? Siempre ha estado ahí respondiendo. A veces tarda una semana, a veces tarda un mes, pero siempre ha actuado a nuestro favor. A veces tarda 1 año o 5, pero siempre lo hace. Se dice de George Mueller, este famoso hombre, y alcanzó su fama ante los hombres por ser un hombre de una gran fe, que él oraba por un amigo de él y por un hijo del amigo de él. Y oraba por la conversión de ellos, y oró aproximadamente 50 años por la conversión del padre y del hijo. Y George Mueller murió y no vio la conversión del padre y del hijo. Y no vio la conversión del padre y del hijo porque el padre, el amigo de él, se convirtió el día de su funeral, y el hijo 1 semana después. 50 años oró. Luego tenemos la idea, los que hemos leído acerca de George Mueller, que George Mueller oraba y Dios le contestaba. Ciertamente así ha sucedido. Dios, contesta inmediatamente en algunas ocasiones. Pero imagínense, esto creo que nos da esperanzas. Oró 50 años por la conversión de un muy buen amigo y su hijo, y finalmente Dios lo hizo. Pero no al tiempo de George Mueller, sino al tiempo de Dios. Amén. Entonces, amados, cuando Dios se compadece como un padre con sus hijos, cuando estamos en tribulación, cuando hay algo en nuestras vidas que nos turba, que nos preocupa, que nos quiere quitar el gozo, la paz, cuando hay algo en nuestra vida que nos angustia, cuando hay tentaciones en la vida, porque ciertamente el hecho de que te conviertas a Dios, eso no significa que el diablo va a dejar de hacer su tarea de venir a tentarte para llevarte al pecado, para que ofendas y lastimes a Dios. No, para nada. Solo que siempre lo he dicho, la tentación no es pecado, el pecado es caer en la tentación. Amén. ¿Cuándo va a venir a consolarnos y a compadecerse de nosotros? Cuando además de estar en tribulación y angustia,
o tentación estemos pasando por un periodo de prueba, es decir, cuando el Señor permita algo que siempre es para nuestro bien, aunque no sea agradable a nuestra carne, aunque no lo entendamos, amén. Pero debemos de saber que el Señor estará ahí, no solo estará ahí, Él estará sintiendo un profundo pesar por nosotros y Él va a actuar, te lo aseguro, Él va a actuar, Él siempre va a actuar. No importa el tiempo que se tarde en actuar, pero siempre va a actuar. ¿Por qué? Porque de Dios son los tiempos, amados, y nosotros no podemos imponerle a Dios nuestro tiempo. Eso ciertamente reflejaría que no somos sus hijos, que no somos sus hijas. Él es soberano, entendámoslo. Él es soberano y en su soberanía Él sabe cuándo actuar. Y en su sabiduría Él sabe cuándo es el mejor tiempo de actuar. Aunque nosotros no entendamos por qué Dios no responde, por qué Dios no actúa. Pero Él lo va a hacer. Amén. Es más, cuando Dios se compadece de sus hijos como un padre se compadece de los hijos, aun cuando un cristiano hubiere pecado, aun cuando un cristiano hubiere pecado. Dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre. Quien abogue, quien interceda por nosotros ante Dios. Claro está, si este hijo o hija de Dios vienen ante la presencia de Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, es decir, con un corazón arrepentido, confesando ese pecado a Dios y disponiendo su corazón con la ayuda de Dios a no volverlo a cometer para no ofender a Dios, pero también suplicando, clamando a su Padre amoroso misericordia. Amén. De modo que, amados y amadas, como decíamos en nuestra reunión anterior, ya para finalizar, si aún no eres cristiano, no eres cristiana, Dios quiere que entiendas hoy que no tienes por qué seguir viviendo solo, que no tienes por qué seguir viviendo desamparado o desamparada o huérfano o huérfana. ¿Por qué? Porque Él quiere ser tu Padre. Y no solo quiere ser tu Padre, Él quiere que no sigas anhelando, y lo digo con respeto, mendigando, porque a veces es lo que hacemos, mendigar de una persona una migaja de afecto, una migaja de ternura, ¿sí me entienden? Y ahí estamos, como aquel rico, ¿verdad? Que mendigaba a Abraham, ¿verdad? Una gota de agua, estamos. Dios no quiere que estemos así. Dios quiere que estemos abundando en amor hacia nosotros. Dios quiere que estemos siendo, además de amados, siendo llenos de ese afecto fraternal hacia nosotros y de esa ternura, porque Él no solamente es un Padre amoroso, es un Padre amoroso que nunca te dejará ni te desamparará. Pero también decíamos que si ya eres cristiano o cristiana, pero un cristiano verdadero, una cristiana verdadera, alguien que realmente ha nacido de nuevo, Dios quiere que nunca olvides que no estás solo, no estás sola, no estás desamparado, no estás desamparada, ya no estás más huérfano, ya no estás más huérfana, entiéndalo. ¿Por qué? Porque el Padre bueno, el Padre fiel, el Padre lleno de amor y misericordia ahora ha venido a ser tu Padre, te ha adoptado como hijo o como hija. Es decir, no solo te ha salvado, no solo te ha perdonado a través de este precioso y bendito Salvador que es Cristo Jesús, a través de lo que Él hizo al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día, sino que eres su hijo, óyelo bien, y Él es tu Padre. Y como ya decíamos, no se nos olvide, si eres hijo o hija, su amor, el amor de Dios no se podía limitar solamente a perdonarte. El amor de Dios no se podía limitar solamente a perdonarnos y ya como un juez que dicta sentencia de inocente a una persona que ha cometido un delito terrible, un delito grave y que es culpable de ello y que merece la pena de muerte.
librándolo así con su sentencia de inocente de tal fatal fin. Pero un juez que, a pesar de dictar sentencia de inocente, un juez para quien esa persona, a quien está librando de la muerte, no es más que un extraño, no es más que una extraña. Pero también decíamos que Dios no es como un presidente o un rey o un primer ministro que concede o da un indulto, ¿verdad?, a un reo, a un preso que tiene como sentencia cadena de muerte o cadena perpetua. Pero nunca va a haber una relación entre este presidente o primer ministro o rey y este preso o este prisionero que está siendo liberado. No, yo quiero decirles que cuando Dios nos perdona, amados y amadas, cuando Dios nos perdona, ¿saben qué hace? Nos hace sus hijos. No solamente nos perdona, sino que nos hace sus hijos y sus hijas. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿cómo es que siendo estos pecadores rebeldes, cómo es que siendo estos pecadores egoístas, ingratos, enemigos de Dios, venimos a ser hijos de Dios? A ver, imagínense. ¿Cómo es que siendo personas que nos hemos comportado de esta manera tan cruel, tan malvada, tan vil, para con ese ser que solamente nos ha demostrado su amor y su misericordia y su bondad, cómo es que venimos a ser hijos de Dios? ¿Cómo? En la palabra de Dios, en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 4 al 5, podemos leer aquí cómo es que Dios nos hace sus hijos. Y lo leemos de la pluma de un hombre que, creyendo que era hijo de Dios y miembro del pueblo de Dios, el apóstol Pablo, realmente, ¿verdad?, al darse cuenta de su maldad, postrado ante Dios camino a Damasco, y al convertirse a Dios, este hombre que no podía entender tampoco cómo él, siendo tan malvado, el primero de los pecadores, podía ser hijo de Dios, pero que cuando se convierte a Dios lo experimenta. Este hombre es el instrumento de Dios para decirnos cómo es que entonces venimos a ser hijos de Dios. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Yo quiero leerlo de nuevo, es más, que lo leamos todos. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? Al profeta Jonás de nuevo. No, hombre, si hubiera rajado ese, ¿verdad? No, pues envió a Moisés de nuevo. No, a Elías, no. ¿A quién envió Dios? A su Hijo. Y nuevamente quiero que nos centremos en esto. Dios envió ¿a quién? A su Hijo. ¿Quién es el que inicia la obra de salvación? Dios. ¿Cómo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice que Dios envió a su Hijo, ni más ni menos que a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, bajo la maldición de la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando se cumplió el tiempo, es decir, cuando Dios consideró que ya era tiempo, que ya era el momento, cuando Dios en su infinita sabiduría consideró cuál era el momento más apropiado para que el Mesías, para que el Salvador viniese a este mundo a salvar a los pecadores, ¿qué dice Dios en su palabra? Que Dios envió a su Hijo.
Y cuando dice que Dios envió a su Hijo, amados y amadas, yo quiero que estemos claros que aquí Dios está descartando cualquier otra forma de salvación. Cualquier otro medio para el perdón de pecados. Yo no sé qué te han enseñado a ti. Yo no sé si te han enseñado que a través de buenas obras vas a alcanzar el cielo. Como decía una persona, y no me canso de repetirlo, el que peca y reza empata. No, olvídate de eso. Yo no sé si te han enseñado que a través del sufrimiento vas siendo purificado, y cuando te mueras, aunque te mueras sin haberte convertido a Dios, a través del arrepentimiento y la fe que es en Cristo Jesús, vas a ir al cielo. Hay mucha gente que ve las enfermedades y las enfermedades crónicas como el medio para alcanzar la salvación. Y ahí están con su cáncer, ahí están con su, no lo sé, cualquier enfermedad crónica que los tiene postrados en su cama. ¿Y sabes cuál es su gozo? ¿Sabes qué es lo que les da paz? Que dicen ellos, no importa, mire cómo sufro todos los días, pero a través de este sufrimiento mío, el Señor me está purificando cada día. Y cuando me muera, mire, de esta cama me voy directito al cielo. Wow. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? ¿Dios qué hizo? Dios vio el dolor de los enfermos. Dios vio las buenas obras de las personas. No, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Luego otras personas creen que por ser de X o Y religión, entonces ya la tienen de gane. He oído personas que me dicen, ¿y usted a qué religión pertenece? No, pues yo a ninguna, soy cristiano. Pues le va a ir mal, ¿por qué? Porque si usted no pertenece a la Santa Madre Iglesia Católica, usted se va a condenar. Oiga, ¿y por qué? Cuénteme. Es que todos los que no son católicos se van a ir al infierno. Mire usted. No más que donde dice eso en la Biblia. No, pues no, eso lo dicen los dogmas de la iglesia. ¿Y quién inspiró los dogmas de la iglesia? No, pues escribió a lo largo de todo el papado. Usted, mire qué interesante. ¿Y usted cree eso? Sí. ¿Usted cree que por pertenecer a esa religión usted se va a ir al cielo? Sí, cómo no. Y los que están fuera de la Santa Madre Iglesia Católica se van a perder. Qué interesante. Entonces, ¿dónde quedó eso de que Dios envió a su Hijo? ¿Qué necesidad había de que Dios enviara a su Hijo si siendo miembro de una organización religiosa te vas a ir al cielo? ¿Qué necesidad había de que a Cristo lo escupiesen en su rostro si siendo miembro de una organización religiosa te vas a ir al cielo? ¿De qué servía que a Cristo le arrancaran los pelos de su barba, le abofetearan, le golpearan en su rostro y le pusieran una corona de espinas si siendo miembro, solo con ser miembro de una organización religiosa humana, te vas a ir al cielo? ¿De qué sirvió? De que a Cristo le destrozaran su espalda, sus glúteos, completamente destrozados, hasta que se le miraba ahí en carne viva todo, y hasta que se miraban los huesos de las costillas. ¿De qué sirvió que él cargara un palo hasta el Gólgota y fuera ahí clavado en esa cruz y muriese sufriendo como murió, si solamente con ser miembro de una organización religiosa humana te vas a ir al cielo? Mentiras del diablo. Pero por ahí hay otros que dicen, sí, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Mire, yo soy cristiano evangélico, hermano. Yo no soy católico, soy cristiano evangélico. Y yo nací en tal iglesia. Y yo le digo, oiga, explíqueme cómo está eso de que yo nací. O sea, su mamá estaba embarazada, le dieron dolores de parto y usted nació estando en esa iglesia. No, hermano, yo nací. Es decir, hermano, yo soy cristiano porque asistía a esa iglesia X, ¿verdad? O esa denominación X. Y estando ahí acepté a Cristo. Mire qué interesante. ¿Y Cristo lo aceptó a usted? ¿Cómo? Eso nadie me lo ha preguntado. Sí. ¿Usted aceptó a Cristo? Sí, claro. O sea, usted le hizo el gran favor a Cristo de aceptarlo, sí. Y yo le pregunto, ¿y Cristo lo aceptó a usted? Oiga, ¿usted tuvo convicción de pecado cuando aceptó a Cristo? ¿O lo recibió como su Salvador? No, pues, ¿usted tuvo vergüenza? ¿Usted reconoció sus maldades? ¿Usted reconoció sus pecados? ¿Usted reconoció que era un pecador perdido, que solamente merecía ir al infierno?
Y que Dios no iba a dejar de ser Dios justo y Dios de amor si lo condenaba a usted al infierno por todas sus maldades, sus cochinadas, sus pecados, su egoísmo, su ingratitud. Porque ¿qué hubiera sido del cielo si lo dejan ir a usted derechito al cielo, así como estaba usted, cargado de pecados, cargado de egoísmos, amando el pecado, amándose usted mismo y amando el mundo y las cosas del mundo? Un mundo que aborrece a Dios. No, pues yo no tuve ninguna vez. No, la verdad es que no me dijeron eso. Solo me dijeron pase al frente y repita. O sea, que usted no reconoció que era pecador, perdido, perverso, merecedor de la condenación eterna. No, pues no. Oiga, usted nunca reconoció qué pecados había cometido contra Dios. No, pues tampoco. Oiga, entonces a usted nunca le dio vergüenza y pesar por haber pecado contra Dios y contra su prójimo. No, pues la verdad que no. Oiga, o sea que usted nunca se arrepintió, o sea, usted nunca aborreció su pecado, usted nunca aborreció sus maldades, usted nunca aborreció la vida egoísta que ha vivido, es decir, nunca le dio asco todo lo que usted hizo y como usted vivió. No, pues no. Pues entonces nunca renunció a ello. No, pues no. Entonces usted sigue en pecado, sigue practicando el pecado. No, pues sí, pero acepte a Cristo, hermano, y soy salvo por fe. Sí, pero el que practica el pecado es del diablo. Y eso Dios lo escribe en la primera epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 3, verso 8. Y es una epístola escrita a cristianos, no a paganos. No, pues tiene razón usted. Gente que me dice, es que yo acepté a Cristo, hermano. Sí, y yo mira cómo lloré. No, los demonios tiemblan. No lloran, tiemblan. Y ahí la palabra tiemblan es estremecen. Los demonios creen y tiemblan, dice Dios en su palabra ahí en la carta de Santiago. Los demonios dice creen y tiemblan, se estremecen. Esa lloradita que usted pegó, pues sin estremecerse realmente, sin ser impactado por Dios y su palabra y su espíritu, no le sirvió de nada. Ni a demonio llegó, pues. Pero dicen, es que hermano, es más, luego hay unos que se vanaglorían, llegan a sus reuniones ahí de iglesia, ¿verdad? Y dicen, a ver hermanos, ¿cuántos llevaron a los pies de Cristo esta semana? Se para el hermano Francisco. Yo, dice, llevé a 10 a Cristo. 10 aceptaron a Cristo conmigo esta semana. Y tú, la hermana Rosita, no, pues 8 y qué fácil, ¿verdad? Recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, dijo Jesús. Pero lo convertís en ¿qué? En 2 veces más hijo del diablo que vosotros. Qué triste. Y luego por ahí dice un adventista, exacto, pastor, estoy de acuerdo con usted. Ni católicos ni evangélicos, ¿verdad? Se van a salvar, sino nosotros los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque ¿verdad? Porque nosotros guardamos el sábado y los demás guardan el domingo y tienen la marca de la bestia en su cabeza. Ay, ustedes que guardan el sábado, pero no guardan los otros 9 mandamientos de la ley moral de Dios. Con todo respeto lo digo, ¿saben cuál es el problema? De guardar el sábado y no guardar los otros 9 mandamientos de la ley de Dios. Que quizás Dios les conceda que en sábado se vayan al infierno. Qué triste. Pero ahí están diciendo, nosotros sí somos. Y luego vienen otros y dicen, no, nosotros somos los santos de los últimos días. Caray, hay que ser de los santos de los últimos días para irse al cielo. Y entonces, ¿dónde está esto que Dios envió a su Hijo? ¿Para qué entonces Dios envió a su Hijo? ¿Qué necesidad había de que Dios enviara a su Hijo? ¿Para qué? Para que nos reconciliara con el Padre y nos hiciese hijos de Dios. Para que fuésemos adoptados hijos de Dios. Miren, y así puedo decir, mira, así puedo seguir. Hay otros que dicen, no importa la religión, no importa si crees en Buda, no importa si crees en Krishna, no importa si esto, no importa si el otro, no importa si crees en Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Y que no es que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre. Pero hay muchos por ahí que creen y predican que no importa en quien tú creas, todos son iluminados y todos los caminos llevan al cielo, al paraíso. Dice, Dios envió a su Hijo. Me encanta. Dios envió a su Hijo. Dios no estaba obligado a hacerlo, ¿o sí? ¿Y saben qué hizo Dios? Envió a su Hijo. No envió a Jonás, no envió a Moisés, no envió a Elías, envió a su Hijo. Envió a aquel a quien amaba entrañablemente y aquel en quien tenía complacencia, ¿sí o no?
y envió a su hijo, dice, engendrado o nacido de mujer. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Jesús tuvo que nacer de una virgen de María. ¿Para qué? Para ser en todo, excepto en el pecado, semejante a nosotros. Él nació de una mujer para ser verdadero hombre, Él era y es y será verdadero Dios. Pero para podernos salvar a todos y cada uno de nosotros, Él tenía que ser verdadero hombre. Por eso lo envió a través de María, engendrado o nacido de una mujer. Y dice para que redimiese. ¿Qué quiere decir eso? Para pagar el precio. Para pagar el precio que ustedes y yo como pecadores no podíamos pagar a Dios. Para pagar esa deuda que nosotros fuimos acumulando cada vez que cometíamos un pecado. Una deuda impagable. Pero Dios vino a redimirnos, es decir, a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Y de esa manera comprarnos. De esa manera comprarnos, ¿para quién? Comprarnos para Él. ¿Y para qué? Para que una vez redimidos, una vez pagado el precio que Jesús pagó, una vez que Él nos compra para sí, dice Dios en su palabra a través del apóstol Pablo, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos, o a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Algo que todos debemos recordar siempre es que todos los seres humanos somos creación, pero necesitamos ser hijos por adopción. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos hemos sido creados por Dios, pero para ser sus hijos necesitamos, óigalo bien, ser adoptados por Dios. Y yo quiero decirles que no existe fundamento bíblico alguno para suponer siquiera que todos los seres humanos por naturaleza son hijos de Dios. No existe. No existe ningún fundamento humano alguno que una persona no convertida a Dios, que no ha sido redimida por medio de Jesucristo, pueda creer que esa persona por naturaleza es hijo o hija de Dios. Ahora bien, yo quiero decirles que Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que nos redimiese, a fin de que fuésemos adoptados como hijos. ¿Y qué es la adopción? Quizás estemos familiarizados con la adopción porque conocemos a alguien o a alguna familia que ha adoptado un niño o una niña y le ha hecho miembro de esa familia. La adopción es el acto de incorporar a una familia, una persona, en el lugar de hijo o hija. Es el acto, óigalo bien, es el acto de incorporar a una familia, a una persona, en el lugar de hijo o hija, habiendo sido esta persona engendrada por otra persona. Habiendo sido esta persona que es adoptada, engendrada por otra persona. Yo quiero decirles que esta nueva posición de hijos que ahora tenemos los cristianos, cuando estamos ya en esta nueva posición de hijos, a la persona que ha sido adoptada, al que ahora es hijo o hija, se le conceden todos los derechos como verdadero hijo. Se le conceden, óigalo bien, todos los derechos como verdadero hijo. Oiga, pero es que fue una persona terrible, fue una persona pecadora. Mira, el primero de los pecadores, para que me entiendas. Qué persona más rebelde, más ingrata, qué persona más blasfema contra Dios.
Oiga, pero se arrepintió de corazón, sí. Oiga, pero creyó en Jesús como su único y suficiente Salvador, sí. Ok, no importa, no importa. Dios le recibe como hijo, Dios le adopta como hijo o como hija. Y por cierto, con todos los derechos. Desde el momento de la adopción, la persona tiene todos los derechos, recibe todos los derechos como verdadero hijo. Pero también quiero decirles que recibe todas las obligaciones y deberes como un verdadero hijo. Quizás algunos se pregunten, ¿por qué teníamos que ser adoptados? La única manera que una persona que ama y practica el pecado, que no se ha convertido a Dios, que no ha nacido de nuevo, pueda convertirse en un hijo de Dios, siendo hijo del diablo, créamelo, es mediante la adopción espiritual. Como cristianos somos adoptados por Dios por su gracia. Eso es algo que no debemos olvidar. Mira, cuando un cristiano es tentado a pecar, ¿sabes en qué piensa? Piensa en Dios, en el gran amor de Dios, de cómo siendo el primero de los pecadores o la primera de las pecadoras, de cómo habiendo sido todo lo que fue y todo lo que ofendió y lastimó a Dios, cómo habiendo sido hijo del diablo o hija del diablo, Dios en su gracia, sin estar Dios obligado y sin esa persona merecerlo, Dios envió a su hijo. Dios envió a su hijo, ¿para qué? Para que le redimiese, para que pagara el precio a fin de que fuese adoptado como hijo y como hija. Y esa persona entiende de que si realmente cede a la tentación o cae en la tentación, por muy atractiva que se la presente el diablo, esa persona dice, no, yo voy a ofender, yo voy a lastimar. Yo voy a provocar dolor en el corazón de aquel que solo me amó. Aunque yo no le amara, me amó. Aunque yo fuera rebelde, me amó. Aunque fuera ingrato, me amó. Aunque le ofendiera, me amó. Me amó al grado de que me redimió, pagando el precio por mi rescate, enviando a su hijo amado a morir por mí en mi lugar, para que yo fuese adoptado. Y ahora que el diablo me viene a tentar, voy a caer en la tentación para hacerle juego al diablo y ofender a mi Padre Dios. Y le dice al diablo, mira diablo, cuando era tu hijo ofendía a Dios, pero ahora que soy hijo de Dios, te digo no, enójate diablo, pero no. Y clama a Dios por ayuda. Vela y ora para no caer en tentación. ¿Por qué? Porque si hay algo que un cristiano tiene claro, es que él es hijo de Dios por su gracia. Porque Dios en su gran amor, porque Dios en su misericordia, porque no hay otra razón, o si la hay. No. La única razón es porque Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia tuvo a bien adoptar a esta persona como hijo o como hija. Y ciertamente cuán grande es el amor de Dios al no solo perdonarnos y salvarnos de la condenación eterna, sino también al hacernos sus hijos y sus hijas. Allá en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 al 13, Jesús mismo nos dice, ¿cómo es que somos hechos de Dios? Para que nadie se pierda, porque no está en las buenas obras, no está en el dolor, no está en pertenecer a una organización religiosa, no está en hacer una oración sin convicción, sin arrepentimiento y sin fe bíblica. Dice, a lo suyo vino, más bien este es el escritor inspirado, a lo suyo vino, dice aquí el escritor inspirado, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Vamos a leerlo de nuevo, verso 12, no lo quite. Dice, mas a todos, ¿qué? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué? Potestad, poder, autoridad, derecho de ser, ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Gracias. Ahora el verso 13. Los cuales, dice, los cuales que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de qué, sino de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, a lo suyo vino, dice, a este planeta, a este mundo que es parte de su creación, a lo suyo, lo que Él creó, lo que a Él le pertenece, pero también a los seres humanos, a la humanidad perdida, a los seres humanos que Él había creído, a ellos vino. Pero los suyos, la nación judía, su propio pueblo, ¿qué dice? No le recibieron. Dice, pero a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad, derecho, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Ya vimos cómo no somos hijos de Dios. Ahora veamos cómo sí somos entonces hijos de Dios. Dice, a los que ¿qué? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué quiere decir recibirle? Recibirle primeramente es reconocer a Jesús tal y como Él es. Reconocer a Jesús primeramente como Dios. Porque hay muchas personas de diversas organizaciones religiosas humanas que le reconocen como un profeta, que le reconocen como un iluminado, pero no le reconocen como Dios. Es más, han llegado a decir, sí, es cierto, era un Dios, pero pues no era igual a Dios el Padre. O sea que usted cree en dos dioses, es politeísta. No. Jesús era y es Dios, de la misma sustancia que el Padre. Por eso Jesús puede decir, el Padre y yo uno somos, porque ambos son de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Por eso es que son dos, pero realmente son uno. Reconocer a Jesús tal y como Él es, como Dios primeramente, pero también es reconocerle como el Señor de nuestras vidas. El Señor de nuestras vidas, pero también reconocerle como el único y suficiente Salvador de todos los pecadores. Es reconocer que no hay otro medio para ser salvos. Es reconocer que no se nos ha sido dado otro nombre bajo los cielos en que podamos ser salvos, sino en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo. No hay otro medio, ya lo vimos. Dios no proveyó otro medio más que envió a su Hijo, como dice en su palabra. Es reconocerlo como Dios, como nuestro Señor y como nuestro único y suficiente Salvador. Y no solo eso, recibirle no solo es reconocer. Porque mucha gente dice, y los diablos también, no, si yo reconozco eso, claro, yo reconozco que Jesús es Dios, que Jesús es Señor, que Jesús es Salvador. Pero el problema es que hay que de manera consciente y voluntaria hacerle nuestro Dios, con todo lo que eso implica. Hacerle nuestro Dios. Pero no solo eso, es someternos a Él, someterlos a Él en todas las áreas de nuestra vida, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Someternos a su voluntad. ¿Por qué? Porque le hacemos el Señor de nuestras vidas. Porque Él es el Señor, el Curios, el amo, el Rey soberano, el único que tiene derecho a gobernar nuestras vidas. Pero también a los que le recibieron, dice, y los que creen en su nombre, a los que confían en su nombre o en su persona. Su nombre aquí es su persona. A los que confían en su nombre o en su persona como el único medio de salvación que Dios ha dado a todo pecador. Amén. Así es. ¿Por qué razón? Porque Él, al morir en nuestro lugar, Él no solo pagó la deuda que no podíamos pagar para ser redimidos, para ser comprados para Dios, sino que también Él recibió ese castigo que todos y cada uno de nosotros debíamos recibir por nuestros pecados. ¿Por qué dirá usted castigo? Por violar la santa, justa y buena ley de Dios. Sí. ¿Y cuándo violé la santa, justa y buena ley de Dios? Cuando pecó. Claro, cuando pecó. Amén. Así que, amados, vemos cómo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, se define a los hijos de Dios como aquellos que
Han recibido a Jesús, a Cristo, como su Salvador, pero también se han sometido a Él como su Señor. Y sus vidas, por la fe que es en Cristo Jesús y por el poder de Dios, óigalo bien, por el poder de Dios, sus vidas han sido transformadas. Han sido regeneradas. No hay cambios a medias. No hay el ahí voy, el poco a poco. Oiga, usted es hijo de Dios, sí. Oiga, pero usted sigue en fornicación. Sí, hermano, es que ahí vamos, hermano. En el tiempo de Dios, usted me comprende, ¿verdad? En el tiempo de Dios, dice, vamos a dejar esta relación de fornicación. Oiga, pero usted sigue siendo un mentiroso, una mentirosa, un lujurioso, una lasciviosa, un amargado, una amargada, un soberbio, una soberbia. Oiga, usted sigue siendo un adúltero, un fornicario. Oiga, usted está lleno de enojos, de pleitos, de iras, de celos, contiendas, disensiones. No, pues sí. ¿Entonces qué? No, hermano, es que es poco a poco, es por áreas. Es que el Señor no ha transformado esa área en mi vida. No, espéreme. En la Biblia se define a los hijos e hijas de Dios como aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y le han hecho su Señor y han sido regenerados. Han sido transformados de manera total y radical. Si no, no nos engañemos. ¿Y cuándo, se preguntará usted? ¿Cuándo es que somos entonces adoptados o somos hechos hijos de Dios? Cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo del agua, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Cuando Dios obra ese milagro, que es el milagro de la transformación, de la regeneración del corazón, como le llaman algunos. El milagro de la regeneración del corazón, que no es más que la transformación total y radical de la vida de una persona, cuando la persona nace de nuevo. Y así como para llegar a ser hijos en el sentido físico, en el sentido natural, tenemos que nacer. Del mismo modo, para llegar a ser hijos de Dios en el sentido espiritual, cada persona ha de tener un nuevo nacimiento o un segundo nacimiento. Yo le digo a las personas que yo he nacido 3 veces, ¿cómo ven? Primero, cuando nací de mi madre. Segundo, cuando me hicieron el trasplante de riñón. Ciertamente, vivir con insuficiencia renal crónica terminal no es vida, no es vida. Pero cuando te hacen el trasplante de riñón, mira, y desde el mismo quirófano, tu riñón empieza a producir orina y todas aquellas sustancias tóxicas que abundan en tu sangre, la urea, la creatinina, etcétera, el ácido úrico, son sacados de tu cuerpo por ese riñoncito que te han regalado. Mira, cuando termina la cirugía y te recuperas de la anestesia, es como si volvieses a nacer de nuevo. Primera vez nací cuando nací de mi madre. Segunda vez nací cuando me trasplantaron el riñón hace 15 años, por la pura misericordia de Dios. Y también nací por tercera vez cuando nací de nuevo, por la gracia de Dios, por la fe que es en Cristo Jesús. Y amados, yo quiero decirles que este segundo nacimiento, este nacimiento espiritual, es conocido como el nuevo nacimiento o como la conversión o también como ser salvos. Y es que a través de este nuevo nacimiento o este segundo nacimiento espiritual, los pecadores no solamente se convierten en santos y santas, sino que también son adoptados en la familia de Dios como hijos y como hijas de Dios. Y como bien se nos dice allá en el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 13, los cuales, dice, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, es decir, por la unión de un papá y de una mamá, o espiritualmente hablando, no son hijos de Dios aquellos que han nacido de padres cristianos. Yo no sé si ustedes han oído la frase o quizás las han dicho: yo soy cristiano, hermano. Ay, ¿desde cuándo? Mire, yo soy de cuna evangélica.
¿Qué quiere decir que son de cuna evangélica? ¿Quién sabe? Que desde chiquitos, exacto, desde que nacieron, porque su papá y su mamá asistían a X o Y iglesia evangélica o X o Y denominación, y como nacieron siendo sus padres congregantes, y digo congregantes porque tristemente muchos no son cristianos, entonces ellos dicen, no, pues yo soy de cuna evangélica. No, hermanos, no son engendrados de sangre, no son cristianos por haber nacido de padre y madre religiosa o padre y madre cristiana, aun si ellos son verdaderamente cristianos. Nunca olviden que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos, ¿verdad? Nuestros hijos, si somos cristianos verdaderos, tendrán que convertirse a Dios en determinado momento, y es nuestro deber como padres guiarlos a esa fe personal, a ese arrepentimiento y a esa fe personal en Cristo Jesús. Amén. Pero también dice que los hijos de Dios no son hijos por voluntad de carne o por los deseos naturales de un ser humano de ser hijo o hija de Dios. Mire, si todos los que a mí en una entrevista personal o en una consejería personal me han expresado, pastor, es que usted no sabe cómo yo quiero ser hijo de Dios o hija de Dios, estuvieran aquí, ya no cabríamos aquí, seríamos como 10,000 ya. Sí. Viera usted cómo convencen. Sí, cómo convencen. Viera cómo convencen, pastor, ponen una cara, un tono de voz, pastor, hasta lágrimas en los ojos. Es que usted no sabe cómo yo quiero convertirme a Dios, cómo quiero entregarme a Dios. ¿Cuántos deseos tienen? Y hoy están entregados al mundo, a ese mundo que no ama ni teme a Dios, y las cosas que pertenecen a ese mundo. Están entregados a hacer su voluntad, a amarse a sí mismos y amar los deleites temporales del pecado más que a Dios. Pero viera usted cuán convincente parecían. Mira, no importa cuántos deseos tengas. Es más, el infierno está lleno de personas que tenían unos fuertes deseos de convertirse a Dios en vida. Es más, ahorita que están ahí en el lugar de tormento, ahorita que están en el lugar de tormento, tú no te imaginas cuántos deseos tienen de convertirse a Dios. Pero no por eso van a ser hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios no son engendrados de sangre. Los hijos de Dios no son hijos de Dios por voluntad de carne, es decir, porque la persona tenga unos fuertes deseos naturales de querer ser hijo de Dios, pero tampoco ni de voluntad de varón. La persona, además de tener fuertes deseos, muchas veces se esfuerza, viene a una enseñanza, escucha que esto es pecado y dice, ok, lo voy a dejar en sus fuerzas. Y que Dios manda esto, ok, lo voy a hacer en sus fuerzas. Y la persona empieza a orar, empieza a leer la Biblia sin convertirse a Dios, sin arrepentirse de todos sus pecados, con vergüenza, con pesar, aborreciéndolos, dispuesto con la ayuda de Dios a no volver a hacerlos. Y además de eso, a venir a Dios confiando, creyendo, poniendo su fe en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y ahí los ves haciendo esfuerzos humanos, pero no les va a servir para nada. Ahí los ves cambiando y se enorgullecen. Y si son varones y sus esposas están ahí, le dicen, ¿verdad, vieja? A ver, cuéntale al pastor cómo he cambiado. No, sí, pastor, viera a este hombre cómo ha cambiado. Y si son mujeres, le dicen a los hijos, no al marido, pero a los hijos, a ver, hijito, dile al pastor cómo tu mamá ha cambiado. Y dice el niño, no, pues sí, pastor, viera, o el adolescente, viera cómo mi mamá ha cambiado. Lo que no le dicen al pastor, pero sí se dicen entre ellos, entre hermanos. Pero viera lo mucho que todavía no ha cambiado. Viera lo mucho que todavía no ha cambiado, cómo nos grita todavía, cómo ama el mundo y las cosas del mundo, cómo se deleita en las novelitas, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Pero si oye que el pastor va a llegar a la casa, va a llegar, ¿quién es mi muchachita el que toca? El pastor, ¡pic!, la cambia o la apaga, ¿verdad? Ya se va y agarra la Biblia, ¿verdad? Y la lleva en la mano. Hermano pastor, aquí, meditando en su palabra, ¿qué le puedo servir para hacia adelante? No, hombre, estaba viendo ahí la Reina del Sur, hermano. No, esa es en la noche, ¿no? Difícilmente el pastor, porque ahora las tienen prohibidas en el día, ¿no? Esa difícilmente va a llegar el pastor a las 10, salvo que sea una emergencia. No, pues estaba viendo la Zulianita, el hogar que yo robé, ¿verdad? O no sé.
La otra cara del amor, yo no sé cómo se llaman, pero así se llaman, ¿verdad? Algo así se llaman. Lo que quiero decir es que, miren, las personas se enorgullecen y dicen, ¿cómo he cambiado? ¿Cómo he cambiado? Cambiado en sus fuerzas, han cambiado en sus fuerzas, han cambiado por temor al castigo, por temor al infierno. Han cambiado por interés, porque anhelan las bendiciones de Dios y anhelan el cielo de gloria, ¿sí o no? Pero no se han convertido a Dios. Nunca han venido a Dios con un corazón contrito y humillado, diciéndole tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas a venir, Cordero de Dios, heme aquí. No. No, los hijos de Dios no son hijos de Dios por voluntad de varón, por mucho esfuerzo. Pastor, me dicen, viera que le estoy echando ganas. Me dice, cuénteme. Yo me alegro, ¿verdad? ¿Y cómo que le esté echando ganas? No, pues es que viera que ahora estoy leyendo más la Biblia, ya estoy orando y aquí y allá. Oiga, pero ya dejó aquellas rabietas, aquellos berrinches. No, mire, ya se desinflan, ¿verdad? No, mire, pastor, es que usted sabe que el diablo es diablo. Usted sabe que es poco a poco, usted sabe. Oye, ya dejó de ser un codicioso, un lujurioso. Ya dejó de ver pornografía. No, pastor, es que usted sabe. Oiga, ya no andan esas relaciones de adulterio. No, pastor, es que usted sabe que la carne es débil. Entonces, o sea, ¿qué quieres decir cuando me dices que le estás echando ganas? Oiga, ¿ha pensado usted que el diablo le echa más ganas en llevar un alma al infierno que estos que dicen que le están echando ganas por realmente arrepentirse de sus pecados y creer, o sea, que Dios quiere y puede perdonarlos porque ya Jesús murió en el lugar de ellos para recibir el castigo que ellos merecían recibir? Oye, qué triste, el diablo le echa más ganas en llevárselos a ellos al infierno que ellos en tomar esa decisión consciente y voluntaria con la ayuda de Dios, de abandonar esa vida de maldad y de venir a Dios con un corazón contrito y humillado, suplicando perdón, suplicando misericordia. Dice que no son hijos de Dios ni porque no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Eso quiere decir que por muchos deseos o esfuerzos que tengan no se van a salvar. Pero tampoco cuando dice ni de voluntad de varón es por las buenas intenciones o los fuertes deseos de otras personas que les amen para que se conviertan a Dios y nazcan de nuevo y sean hijos e hijas de Dios. Mira, yo puedo estar orando por muchos que no se han convertido a Dios cada día. Yo puedo venir delante de la presencia de Dios cada día. Y a veces me dan ganas de decirles, ¿cuándo te vas a salvar? ¿Qué no ves que te puedes morir hoy? Pero por muy buenas que sean mis intenciones, por muy fuertes que sean mis deseos de que una persona pueda alcanzar el perdón de pecados, por mucho que ore o que ayune por la salvación de esta persona, mira, esto no le va a llevar a ser salva. Nada. Mientras no quebrante su corazón soberbio, egoísta, amador de la maldad y del pecado y del mundo, mientras no se quebrante delante de Dios y mientras no esté dispuesta esa persona a someterse a Dios y a clamar, a suplicar misericordia a Dios, mira, toda la nación puede estar orando por ti, ayunando por ti, ¿y sabes qué va a pasar? Nada, porque hay un estorbo para tu perdón y para tu salvación. ¿Qué cosas? El Dios Todopoderoso tiene un estorbo para salvarte. ¿Sabes cuál es? Tú mismo, tú misma eres el estorbo para salvarte o para que Dios te salve y te perdone. ¿Y qué dice? ¿Cómo son los hijos de Dios? No son aquellos que son engendrados de sangre o por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Y saben qué quiere decir eso? A ver, ¿quién me quiere decir qué quiere decir eso de que son hijos de Dios por voluntad de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Sin temor, a ver. ¿Saben qué quiere decir? Porque Dios así lo quiso. Oiga, porque Dios así lo quiso, nada más. Porque Dios quiso hacerte su hijo, hacerte su hija.
Porque en su gran amor y en su tierna compasión, al verte perdido, al verte perdida, Él quiso, nada más. Él quiso. Ese fue su deseo. Hacernos sus hijos. Cuando nosotros solo vivíamos ¿para qué? Para ofenderle. Cuando nosotros solo vivíamos vidas de rebeldía, de ingratitud, llenas de egoísmo. Yo pregunto ya para terminar, qué gran amor, ¿verdad? ¿Sí o no? Qué gran amor. Yo espero que este gran amor te atraiga a Él, te atraiga a Dios, te atraiga a venir a Él con un corazón contrito y humillado para ser sus hijos, para ser sus hijas. Amén. De modo que puedas venir con confianza, de modo que puedas venir con confianza ante Él, no importando cuál sea tu necesidad. Es algo que te atribule, es algo que te quite el gozo o la paz, es algo que quizás te preocupa, no lo sé, quizás un problema de enfermedad tuyo, de un ser querido, quizás es una necesidad económica o la salvación de unas personas, quizás la salvación de tus seres queridos, esposo, esposa, padre, madre, hijos, no lo sé. ¿Qué te atribula? ¿Qué te carga? ¿Qué te preocupa? El Señor te dice, como el Padre se compadece de los hijos, así yo me compadezco. Yo también me compadezco. ¿Qué impide que vengas a Él? Pregunto. ¿Qué impide que vengas a Él? El lleno de amor y misericordia. El que por el puro afecto de su voluntad, o sea, solamente porque Él así lo quiso, ese fue su deseo. Él está dispuesto a adoptarte como hijo o como hija, aunque Él no está obligado y aunque tú no lo mereces. O sea, ¿qué te impide venir a Él? A ser su hijo y su hija, para ser perdonado, para ser salvado, para ser adoptado, pero también para venir a Él en cada momento de tribulación, cualquiera que sea, en cualquier momento de aflicción, en cualquier momento de prueba o de tentación. O sea, ¿qué te impide venir a Él? Yo pregunto, ¿qué te impide venir a Él? ¿Qué te impide venir a Él? ¿Qué te impide venir a Él en cualquier momento de temor? Si ya eres hijo, si eres hija. Yo no sé si ustedes saben, pero la frase "no tengas miedo" está escrita en la Biblia 365 veces. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cuántos días tiene el año? 365. Y la frase "no tengas miedo" está escrita en la Biblia 365 veces como un recordatorio diario de parte de Dios para aquellos que han venido a Él, que han nacido de nuevo, que son ahora sus hijos y sus hijas. ¿Para qué? Para vivir cada día sin temor, para vivir cada día sin miedo. Sí, un recordatorio diario de parte de Dios para vivir cada día sin miedo. No eres cristiano, ¿qué te impide venir a Él? Eres cristiano, ¿por qué tienes temor? ¿Por qué tienes incertidumbre? ¿Por qué? ¿Porque quizás has cometido algún pecado? Y estás como Adán y como Eva escondiéndote. No es escondiéndose como realmente vas a restaurar. No es escondiéndote como realmente vas a restaurar tu relación con Dios, con tu Padre. No, es reconociendo tu pecado, tus pecados, y es viniendo a Él con confianza. Avergonzado, dolido por haber pecado contra Él, pidiéndole perdón por ese pecado, esos pecados cometidos, y creyendo que Él te perdona. Fuera de eso, ¿por qué tener temor? ¿Por qué tener temor? ¿Por qué tener temor de venir a Él?
No hay razón, no hay razón, no hay razón de tener temor de acercarnos a Él con confianza, pues Él es nuestro Padre y se compadece de nosotros. Y termino narrando una historia, no sé si es real o no, pero se cuenta de un emperador que regresaba victorioso de sus múltiples batallas y de conquistar un amplio terreno de tierra para su imperio. Este emperador regresaba a la capital de su imperio y regresaba lleno de la gloria de los hombres. Regresaba en su carruaje adornado con piedras preciosas, al lado de 2 caballos blancos majestuosos, y detrás de él sus generales. Detrás de sus generales todo el botín o gran parte del botín que había recuperado. Y después de ellos sus prisioneros. Y se dice que toda la ciudad y aún de las ciudades alrededor se habían reunido en ese lugar por donde el emperador iba a desfilar en su carruaje al lado de esos caballos blancos preciosos, con todos sus generales y sus tesoros y sus prisioneros. Y todos los pobladores de la ciudad y de ciudades alrededor querían admirar al emperador que volvía victorioso. De modo que los soldados, para que el emperador pudiera llegar hasta donde iba, ahí a su palacio, tuvieron que hacer unas como barreras, como mallas humanas, y colocarse uno junto al otro para impedir que la multitud se lanzara sobre el emperador. Querían adorarlo algunos. Y estando en esa situación, de repente sucedió que un niño de aproximadamente 5 años logra atravesar la barrera humana de los soldados y empieza a correr en dirección del carruaje donde viene el emperador. Los soldados están atónitos. Oye, ¿cómo este niño logró colarse por ahí? Y uno de los soldados corre rápidamente y toma al niño de sus ropas y lo detiene. Y no solo lo detiene, sino que le reclama airado: oye, niño, ¿qué haces? ¿Qué no ves que es el emperador? Y el niño lo voltea a ver y le dice: sí, le dice, es el emperador, pero también es mi padre. Y el soldado suelta al niño, voltea a ver el carruaje del emperador y ve al emperador con los brazos abiertos esperando a su hijo. Y ve cómo el hijo sale corriendo a reunirse con su padre, como el padre lo toma en sus brazos y lo coloca en el carruaje junto a él. Sí, es el Dios omnipotente, es el Dios todopoderoso, es el Rey de reyes y Señor de señores, es el Shaddai, es el amo. Pero también yo puedo decirte hoy con toda confianza que es mi Padre. ¿Y tú puedes decir lo mismo? Cerremos nuestros ojos. Es el Dios omnipotente. Es el Shaddai, el amo, el Señor. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero también es el Dios que quiere ser Padre. Padre de huérfanos. Padre de huérfanos. Y la pregunta sigue siendo: si tú no eres cristiano, si tú no eres cristiana, si tú no eres hijo o hija de Dios, ¿qué te impide venir a Él y convertirte a Él a través de un sincero arrepentimiento y una fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide venir a Él para ser salvado, para ser perdonado, pero también para ser adoptado como un hijo, como una hija de Dios? ¿Qué te impide? Y si eres un hijo de Dios, nunca olvide que no estás solo, que no estás sola. Nunca olvides que ya no debes temer, ya no debes temer de venir delante de la presencia de Dios.
porque ya no es tu juez, es tu Padre, a menos que hayas cometido un pecado o varios pecados, y Dios a través de tu conciencia te acusa. Entonces deberás arrepentirte de corazón y abandonar ese pecado o esos pecados con la ayuda de Dios y suplicar a Dios que te perdone. Suplicar a tu Padre que te perdone. Como el hijo pródigo, decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado, pero estoy arrepentido, me duele haberlo hecho, perdóname. Y cree que te ha perdonado. Y si tu conciencia, o si Dios a través de tu conciencia no te acusa de pecado, ¿qué te impide venir a Él? No temas, no tengas miedo, no tengas miedo, te dice Dios, como un recordatorio diario para vivir cada día sin miedo. No tengas miedo, no tengas miedo de venir a mí, no tengas miedo. No tengas miedo de estar solo sin el oportuno socorro, porque yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. No tengas miedo, no tengas miedo al poder del pecado. ¿Por qué? Porque ya el pecado no será un señor en tu vida que ejerza dominio sobre tu vida, porque ya no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia, dice Dios. No tengas temor, no tengas temor al castigo de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque yo te he liberado, yo te he redimido, yo te he comprado para mí y te he hecho mi hijo y mi hija. No tengas temor a Satanás, porque yo soy tu Dios fuerte, yo soy tu Dios todopoderoso, el que ya vencía a Satanás. No tengas temor al mundo que aborrece a Dios y a sus hijos. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. No tengas temor a la muerte, porque la muerte no es más que el medio, dice Dios, que yo uso para traer a los míos, a mis hijos y a mis hijas conmigo, para que estén conmigo por toda una eternidad en la gloria, en el cielo. No tengas miedo, dice Jesús. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo soy tu Padre y porque tú eres mi hijo. Quiera Dios que hoy personas que todavía no han sido hijos de Dios puedan meditar esta palabra y quitar cualquier cosa que impida el que Dios sea su Padre. Pero también que aquellos que son hijos o hijas pero han pecado puedan reconciliarse con su Dios y Padre. Pero también que aquellos que son hijos y son hijas y están viviendo vidas agradables a Él puedan confiar en Él y hacer a un lado todo temor, viviendo vidas dignas de un hijo de Dios, viviendo vidas dignas de una hija de Dios. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.